con mi compañera Ilia Calderón y lo último de esta histórica decisión del presidente Biden. Esta noche, en una edición especial de Aquí y Ahora. Carrera contra el tiempo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ilia Calderón. Y Félix de Bedut, bienvenidos a una edición especial de Aquí y Ahora. Con una convención a escasos 28 días, un fuerte candidato republicano confirmado esta semana y la renuncia del presidente Joe Biden a sus intenciones de reelección en las últimas horas, se redefine, Félix, la campaña presidencial. Así es, Ilia, los demócratas deben enfrentar una carrera contra el tiempo. Empezamos con Blanca Rosa Vilches desde Delaware. Blanca Rosa, descríbenos cómo fueron estas últimas horas antes del anuncio. Definitivamente fue una sorpresa, Ilia y Félix. Buenas noches. Efectivamente, desde que hemos llegado aquí ha sido un sub y baja de emociones. Por una parte, cuando recién llegamos, el viernes estaba hablando que esta renuncia era inminente y que iba a ocurrir en cualquier momento durante el fin de semana. Sin embargo, ya alrededor del mediodía del sábado sale el jefe de campaña y también el propio presidente Biden para anunciar que su campaña sigue en pie y que él se siente mucho mejor y que incluso ya se está hablando de regresar a la Casa Blanca alrededor del lunes o martes, cuando él ya se sienta mejor. De repente, hoy día sale este comunicado causando realmente una gran sorpresa en todos los que estábamos aquí y también a través del mundo, tanto así que, como ustedes ya saben, las propias personas que trabajan en la Casa Blanca han comunicado que el presidente a sus asesores más importantes les comunicó recién anoche que ellos deberían estar en la Casa Blanca después de la 1 de esta tarde, algo que por supuesto ellos hicieron. Lo que ha trascendido en las últimas horas es que el presidente aparentemente había tomado ya la decisión de dejar su candidatura anoche y que anoche mismo empezó a escribir el comunicado que después ya se dio a conocer alrededor de la 1:45. Pero a la 1:45 llamó a estas personas que había convocado a la Casa Blanca y les comunicó su decisión que había tomado la noche anterior y les dijo que iba a lanzar ya este comunicado a nivel oficial. Un minuto después, eso fue lo que hizo. Lanzó la carta que había escrito y 2 minutos después otro comunicado diciendo no solamente que dejaba la nominación para su partido, pero también que él apoyaba a Kamala Harris. Por supuesto que en el transcurso de esta noche, ya cuando él ha dado a conocer este comunicado, se ha estado reuniendo en el transcurso de esta tarde y parte de esta noche con gobernadores y también legisladores y personas que lo apoyan a nivel nacional y por supuesto para ver cuáles son los siguientes pasos. Hasta el momento ya se dice que mañana no tiene nada planificado, no hay nada en su agenda pública, pero que sí se anticipa que el día martes va a regresar a Washington. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Blanca Rosa. Volvemos contigo más adelante desde allí, desde Delaware, donde surgió hoy la noticia. Así es, Félix. Y aunque la renuncia del presidente Biden a la aspiración a la reelección se ha discutido desde el debate con Donald Trump hace ya casi 3 semanas, el anuncio ha causado revuelo en el Capitolio con repercusiones, por supuesto, en ambos partidos. Claudia Seda está precisamente en Washington, D.C. Y Claudia, cuéntanos cómo han sido estas reacciones a este terremoto político que sucedió hoy. Félix, te cuento que esto es algo sin precedentes y hemos visto una lluvia de reacciones. La congresista Verónica Escobar, por ejemplo, demócrata de El Paso, recibió la llamada esta tarde de Joe Biden. Él quiso agradecerle a ella por el trabajo que ha realizado haciendo campaña por él, viajando para conseguir el voto. Ella dice que el presidente le dijo que retirarse era lo mejor para el país. Lo que hemos visto es que muchos demócratas, ni bien anunció Biden que se iba, elogiaron su legado, le agradecieron y mostraron rápidamente apoyo a Kamala Harris. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, por ejemplo, quien habló por teléfono con Biden antes que él anunciara su retiro,
llamó al presidente un verdadero patriota. Indicó que su decisión no fue fácil, pero que una vez más ha dado prioridad al país y a su partido y al futuro de todos. También pues, se pronunció Nancy Pelosi, lo mismo, elogió a Biden y los republicanos, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, él indicó que pues, Biden lo que tiene que hacer es renunciar a la presidencia. Así que estamos viendo, por un lado, la unión de los demócratas, de cierta manera, y pues más mano dura por parte de los republicanos. Con esto regreso contigo allá al estudio. Muchas gracias, Claudia. También volvemos más adelante contigo desde Washington, D.C. Y todos los ojos están puestos ahora, claro está, en la vicepresidenta Kamala Harris, respaldada hoy mismo por el presidente Biden. Recientemente, Carolina Peguero, presentadora de nuestro canal de noticias Univisión 24/7 en ViX, pasó un día con ella. Veamos parte de su conversación. En el 2020, Kamala Harris se convirtió en una de las mujeres más reconocidas en Estados Unidos al ser la primera mujer de la raza negra con ascendencia asiática como vicepresidenta, rompiendo barreras y haciendo historia varias veces desde sus inicios en el 1990, cuando Harris era fiscal en San Francisco y luego la primera mujer negra fiscal general del estado de California. En el 2017 sirvió en el Senado luchando por la igualdad racial, los derechos de las mujeres, las minorías, la comunidad LGBTQ+ y los inmigrantes. Ahora trabajando como compañera de fórmula del presidente Biden en esta campaña de reelección, tomó el tema de los derechos reproductivos como punto crucial en la campaña. Noticias Univisión acompañó a la vicepresidenta hace unos meses. Siguiendo un estricto esquema de seguridad, llegó la caravana de autos blindados que transportaba a la vicepresidenta Kamala Harris al aeropuerto de Los Ángeles, California. Agentes del servicio secreto estaban desplegados en la pista, atentos a todo detalle. De inmediato, acompañada de su esposo Doug Emhoff, subió al Air Force Two, el avión que transporta a todos los vicepresidentes del país. Después de pasar por otro chequeo de seguridad, al fin abordamos. Junto a un grupo de periodistas salimos rumbo a Las Vegas, Nevada. Pero antes de partir, Harris saludó a la prensa. En tan solo 40 minutos llegamos, y en la misma pista de aterrizaje estaba el avión privado del expresidente y ahora candidato Donald Trump, quien se encontraba en la misma ciudad para su propio evento de campaña, recalcando así la importancia de Nevada en estas elecciones. Enseguida, a bordo del convoy de seguridad de la vicepresidenta, la seguimos hacia su primera parada. Allí anunció un programa de préstamos para personas que estuvieron encarceladas y buscan rehacer sus vidas. ¡Hey, Nevada! Y al fin llegó el momento más esperado, su evento de campaña donde cientos de seguidores la recibieron con emoción. Momentos después de terminar su discurso, nos concedió la entrevista en exclusiva. Our immigration system is broken, and it has been for a long time. The first bill that we offered right after we took office, right after inauguration, was a proposal to create a pathway for citizenship. The Republicans in Congress have not taken it up in any meaningful way because they want to run on the concept of a broken system instead of participating in fixing it. They want to run on the problem instead of fixing the problem. President Biden's age is on voters' minds, especially during this election, and you work side by side with President Biden. What do you have to say to Americans that are concerned by his ability to run the country and your readiness to step in any given moment to help? Well, of course I'm ready, but that's not the point. He is going to be fine. Well, let me just say this. He is fine, not just he's going to be fine. He is one of the most energetic and bold leaders that you can meet. I work with the president every day. Bueno, Carolina nos acompaña ahora en el estudio. Carolina, bienvenida. No sé si recuerdas algún detalle en especial, pero quisiera preguntarte, ¿la viste presidenciable? Bueno, sí te puedo contar que toda la logística, la seguridad y todo lo que viene para proteger a un diplomático como ella y una ahora
candidata a la presidencia. De verdad que creo que tiene un equipo que la está respaldando y que la estará apoyando durante estas próximas semanas. Carolina, esa pregunta que le hace sobre el estado del presidente Biden se hizo antes del debate. Antes del debate, que es donde surge toda esta discusión y en últimas es lo que lleva a este resultado. ¿No te parece que incluso cuando ella te responde a ti estaba duditativa? Bueno, ¿Y que trataba un poco de eludir la pregunta? Sí, lo sentí un poco y el ver que 7 meses después de esta entrevista, cómo vemos temas como la salud del presidente Biden aún es muy relevante en esta elección presidencial y por supuesto lo que estaremos viendo que será el apoyo que ya tiene del presidente Biden y también de su equipo, que podría estar preparándose ya para la convención demócrata y al igual posiblemente para los próximos debates presidenciales. Se lo dijo que estaba lista y así lo afirmó hoy cuando recibió el apoyo del presidente. Llegó el momento. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Ya se empiezan a barajar nombres para quien pudiera ser precisamente el compañero de fórmula o compañera de la boleta demócrata. Regresamos.
Continuamos con esta edición especial de Aquí y Ahora. La gran pregunta de las últimas horas y de las próximas semanas. ¿Quién podría acompañar en la boleta electoral a la precandidata Kamala Harris si es que logra finalmente la nominación del Partido Demócrata? Así es, y precisamente para hablar de quién es quién en la baraja de posibles candidatos y candidata, porque hay una que es fuerte, pasamos con Eduardo Padilla. Eduardo, ¿quiénes están en la lista? Félix, Ilia, esa es la duda. Si Kamala Harris queda oficialmente como la candidata, ¿quién sería su vicepresidente? Bueno, estos son los candidatos más probables. Empezamos por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Este es un estado clave que los demócratas necesitan ganar. El reto de Shapiro es que no es muy conocido a nivel nacional. Lo bueno para él es que es un gobernador de centro, lo cual balancea un poco a Kamala Harris, que tiene un legado muy liberal en el Senado, y eso puede ahuyentar a algunos votantes. Lo sigue el gobernador de California, Gavin Newsom. Este hombre tiene tremendo perfil nacional. Es muy conocido, aparte de ser alguien objetivamente guapo, lo cual pues siempre ayuda en una campaña mediática. Sus retos principales son dos. Es del mismo estado que Kamala Harris, lo cual puede tener problemas legales en el colegio electoral. Y también, actualmente, California no vive su mejor momento con problemas de inseguridad, drogas y desamparados. Su ventaja es que es popular con los latinos en ese estado. La duda es si sería popular con los hispanos a nivel nacional. Después, J.B. Pritzker, gobernador de Illinois. Este es un multimillonario que podría llegar con fondos propios y atraer a más donantes. Su reto es que es judío, lo cual podría ser demasiado para algunos votantes pensarlo en una fórmula con una mujer afroamericana de ascendencia asiática. Sin embargo, es un gobernador muy popular en un estado con una gran población hispana, la cual, pues, la duda es igual que con Newsom. Si ese apoyo de los latinos sería a nivel nacional. Lo sigue el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. Es alguien que le ha ganado a los republicanos 3 veces en su propio territorio, en un estado conservador como Kentucky. Lo hizo 2 veces como gobernador y una como fiscal. La duda es si realmente podría él ayudar a que Kentucky vote por Harris, dado que el estado no ha votado por un demócrata desde Bill Clinton en 1996. Sin embargo, este es otro candidato pragmático y de centro que podría balancear la fórmula con Harris. El siguiente es el gobernador popular de Colorado, Jared Polis. Es alguien conservador en temas fiscales y ha incluso vetado propuestas de la legislatura demócrata, pero tampoco tiene un perfil nacional y como el primer hombre gay gobernador en Estados Unidos, también puede polarizar a algunos. Sin embargo, este mismo perfil puede energizar al Partido Demócrata que tanto lo necesita. El siguiente gobernador es de Carolina del Norte, Roy Cooper. Pues igual que Shapiro de Pensilvania, es un gobernador de un estado clave para la contienda presidencial donde los republicanos tienen aún más ventaja. Tampoco tiene un perfil nacional, pero haber ganado 2 veces la gubernatura y 4 veces como fiscal es definitivamente alguien de mucho peso en un estado que ha votado por el candidato presidencial republicano en las últimas 3 elecciones. Bueno, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, gobierna un estado que ha votado por demócratas por décadas, pero Minnesota es un estado del medio oeste o Midwest y Walz podría ayudar que estados como Wisconsin y Michigan voten por Harris, pero tampoco tiene un perfil nacional, lo cual podría complicar sus probabilidades. Bueno, esos son los gobernadores. El senador Mark Kelly de Arizona es un expiloto de las Fuerzas Aéreas y de la NASA. Es alguien de centro, pragmático, pero que ha sido criticado por sus vínculos financieros a China. Está casado con Gabrielle Giffords, una excongresista de Arizona que renunció a su curul luego de un intento de asesinato donde ella fue gravemente herida. Y el por último, Pete Buttigieg, secretario del Transporte, es originario de Indiana y él, igual que Kamala Harris, compitió por la presidencia en el 2020, pero a diferencia de ella, él sí ganó un número considerable de delegados demócratas, mientras que ella no ganó ninguno. Es alguien joven y abiertamente gay, lo cual puede ahuyentar a algunos votantes, pero también puede energizar y motivar a otros. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Con el anuncio del presidente Biden, esta tarde muchos temas importantes están por resolverse. Y desde Los Ángeles, California, nos acompaña el analista demócrata Fabián Núñez. Fabián, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para tratar de explicar tantas cosas que están pendientes. Así es, Fabián, te saludo de nuevo. Mucho por hacer y poco tiempo también para el Partido Demócrata. El senador Joe Manchin, a quien muchos no consideran, pero que quizás él mismo sí, renunció al Partido Demócrata, le hizo más difícil la agenda legislativa al presidente Biden y ahora dice que tiene intenciones de registrarse de nuevo en el Partido Demócrata y se habla de hasta presentarse por la nominación. Sí, Ilia y Félix, buenas noches. Sí, la verdad, mira, es de que el senador Joe Manchin ha sido un gran dolor de cabeza para el establecimiento del Partido Demócrata, pero bueno, él cambió de partido, como tú lo mencionas, de ser demócrata a ser independiente,
bloqueó algunos de los esfuerzos que los demócratas estaban persiguiendo en el Congreso de los Estados Unidos. Y a final de cuentas, si él quiere postularse para candidato, precandidato en la convención demócrata, va a tener el derecho de hacerlo, pero yo no creo que va a conseguir muchos delegados que lo apoyen en esta elección. Fabián, hace 56 años no pasaba algo parecido a esto y lo hablamos muy temprano. Fue el momento cuando Lyndon Johnson renunció a la candidatura a la reelección en medio de un momento turbulento por la guerra de Vietnam y demás. Pero se hizo una convención demócrata que fue un desastre por todo lo que pasó al interior y el rival republicano, Richard Nixon, ganó por una de las mayores ventajas en la historia del colegio electoral en Estados Unidos. Creo que es la mayor ventaja. ¿Cómo hacer para que esto no ocurra de nuevo? Bueno, muy sencillo, ¿no? Aquí es algo un poco diferente. La candidata a la presidencia, si es que Kamala recibe la nominación, estuvo en todas las boletas electorales, en 50 estados, como miembro del equipo Biden-Harris, ¿no? Como vicepresidenta. La número 2, ahora se va a postular como la número 1. Es decir, los votantes demócratas en las elecciones primarias ya consideraron que ella es capaz de tener la antorcha y ser la candidata a la presidencia. Entonces, si tú tomas en cuenta el hecho de que aquí no hay una crisis tan profunda como existía en el 68 durante la guerra de Vietnam, la diferencia aquí es de la habilidad del presidente, de que si el presidente tiene la fuerza física y mental para postularse para un segundo término. No es una crítica de cómo está avanzando en términos de las cosas que ha hecho en el país, crear muchos más trabajos históricos, las cifras de los trabajos que creó, la inversión en la infraestructura que ayudó mucho a la economía de este país. Este presidente ha hecho muchas cosas muy importantes de las que tenemos que celebrar y tenemos que honorarlo por el trabajo que ha hecho como presidente. Los demócratas lo apoyan. Lo que necesitamos ahorita es una candidata y unidad en el partido, y parece que Kamala Harris ya llegó al punto donde la institución de los demócratas estamos apoyándola a ella, tanto como gobernadores, senadores, entre muchos otros. Fabián, te agradecemos mucho por ahora. Más adelante vamos a comunicarnos de nuevo contigo para seguir hablando de este tema. Esta semana en la convención republicana, el partido proclamó la candidatura de la dupleta Trump-Vance con el apoyo de la colectividad unida, eso sí, en torno a esa fórmula. Y le preguntamos a Jaime Flores, director de comunicaciones hispanas de la campaña Trump, si los sucesos de hoy producirán cambios en la estrategia del Partido Republicano para recuperar la Casa Blanca. Yo pienso que no, Félix, con todo respeto. Yo creo que aquí no ha cambiado nada. Para empezar, lo único que tenemos es que el Partido Demócrata se deshizo de su candidato. Pero por ahora no tenemos una confirmación de que Kamala Harris vaya a ser la candidata del partido. Algo que tampoco cambiaría en lo absoluto, porque Kamala Harris pues pertenece a esa dupleta, de la cual más del 70% de los encuestados en las encuestas más importantes, en los sondeos más importantes, dicen que llevan el país por el rumbo equivocado. A la gente le preguntamos si estaban mejor durante la administración Trump que lo que están ahora durante la administración Biden-Harris, y la gente nos dice casi en un 95% que estaban mucho mejor antes de lo que están ahora. Eso va a ser definitivamente trascendental en el momento de tomar la decisión de votar. Y eso no va a cambiar por el hecho de que haya salido Biden y haya entrado Harris, porque los dos, pues básicamente son la misma novela con distintos protagonistas. A ver, Jaime, estamos en una época en el mundo entero en que la representatividad y la visibilidad son importantes. Tenemos a dos hombres blancos en el Partido Republicano, tenemos a una mujer afroasiática en el Partido Demócrata que defiende los derechos de las mujeres. ¿Cómo va a ser el Partido Republicano para contrarrestar este hecho? A ver, Ilia, con todo respeto, a mí me parece que la señora Harris ya tuvo esa oportunidad. Los demócratas votaron por ella en la elección pasada, pensando que iba a ser realmente una vicepresidenta de lujo. Y lo que hemos visto es que le asignaron una sola tarea, que fue el tema de la frontera, y resultó siendo un verdadero desastre. Allí no pasó nada, no hubo una sola solución, no hubo una sola protesta, no hubo una sola iniciativa por parte de ella para sacar adelante el tema de la frontera. De manera que aquí sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que sí, tenemos que ser un poco más diversos,
pero sobre todo tenemos que ser mucho más eficientes. La gente necesita ya en este momento que comiencen a bajar los precios de las cosas. Ya la gente no puede pagar lo que están costando los víveres, los combustibles, en fin, todo lo demás. Y cuando la gente habla de que esto ha sido una maravilla, la administración Biden, pues lo que está viviendo la gente en la calle es todo lo contrario. Cuando uno va al supermercado, pues se da cuenta de que no hay nada de esto que nos están tratando de decir, lo estamos sintiendo en carne propia. Pues Jaime, muchísimas gracias. También vamos a regresar más adelante para seguir conversando de este tema. Así es, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos porque el anuncio de Joe Biden podría marcar el principio del fin de la carrera política del presidente número 46.
Gracias por continuar con nosotros en este especial de Aquí y Ahora. Joe Biden ha sido un político con una larga carrera en el Congreso y en la Casa Blanca, con historias de victorias y derrotas y también golpes muy duros en la vida personal. Y esa carrera política pudiera estar en sus últimos meses. Angie Sandoval nos habla del legado de Joe Biden en medio de elogios y críticas. Durante más de 50 años, Joe Biden enfrentó un sinnúmero de desafíos, pero hubo uno que no pudo superar: su edad. Well, look, I'm not in this for my legacy. Yo no estoy aspirando a la reelección por mi legado, sino para terminar el trabajo que comencé, decía el presidente hace apenas 10 días. Sin embargo, hoy, ante la presión de su propio partido y encuestas en declive, anunció que abandonaba la contienda y le heredaba la nominación a su vicepresidenta Kamala Harris. Las reacciones vinieron de inmediato. El expresidente Barack Obama lo calificó como uno de los más importantes presidentes en la historia de Estados Unidos. Por su parte, hoy el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, reaccionó al retiro de Biden de la contienda, afirmando no haberle sorprendido. Él no debería haberse postulado, debería haberse quedado en el sótano, afirmó por teléfono a la cadena NBC. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, el senador J.D. Vance, llamó a Biden el peor presidente que haya visto en su vida. Yo creo que el presidente termina una brillante carrera política, ¿no? Y creo que si bien hoy mucha gente está, bueno, sus seguidores están tristes, yo creo que a la vez hay que, para muchos este es un momento celebratorio, ¿no? Porque él tiene un legado muy importante que ha dejado, no solo esa carrera de consenso. Para el analista Eduardo Gamarra, la historia probará que los críticos de Biden estaban equivocados. Según él, el primer mandatario asumió la presidencia cuando el país atravesaba una de sus peores crisis. Debemos acordarnos, y creo que producto de las campañas uno se olvida lo que fue la pandemia y lo que fue el impacto económico de la pandemia. Una tasa de desempleo que llegó al casi el 15%, una inflación que sobrepasó el 10%, una crisis logística impresionante donde no había posibilidad de conseguir productos. Y en los últimos 3 años todo eso ha sido revertido. Aunque el presidente Biden aseguró que continuará en su cargo, su retiro de la contienda pone fin a una de las carreras políticas más largas en la historia de Estados Unidos, una llena de triunfos, derrotas y tragedias familiares. Joseph Robinette Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses en Pensilvania. Fue elegido al Senado en 1972, cuando apenas tenía 30 años. Fue uno de los senadores más jóvenes en la historia de este país. Desde el comienzo se presentó ante el electorado como Joe de Scranton, aludiendo a sus modestos orígenes en una pequeña ciudad de clase trabajadora de Pensilvania. Aunque los últimos años de su presidencia estarían marcados por apoyar una agenda progresista, durante sus 36 años en el Senado ejerció como un legislador de centro en temas como el aborto, los derechos civiles y cómo combatir el crimen. Su estilo amigable le dio al público estadounidense la oportunidad de ser testigo de sus momentos más trágicos, como la muerte de su esposa e hija en un accidente automovilístico en 1972, la de su hijo Bo en el 2015 a raíz de un tumor en el cerebro y más recientemente la lucha de su hijo Hunter para superar su adicción a las drogas y sus problemas legales. Según analistas, su trayectoria política moderada y sus experiencias de vida fueron clave para que en el 2009 Joe Biden se convirtiera en vicepresidente de Barack Obama, el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, Biden aspiraba a ocupar la primera jefatura del país. Lo intentó 3 veces, hasta que el 20 de enero de 2021 lo logró. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. Y esto, para el analista Eduardo Gamarra, fue su victoria más importante. Creo que para los demócratas el gran logro de Joe Biden es que él fue el que derrotó
a Donald Trump el año 2020. Porque desde el punto de vista de los demócratas consideran que Donald Trump es una amenaza a la democracia de los Estados Unidos. Para los demócratas, la transición de Biden a un nuevo nominado recién ha empezado. Sin embargo, el presidente todavía está forjando su legado, uno que según Gamarra solo el tiempo determinará su lugar en la historia. Creo que a la larga veremos que Joe Biden fue un excelente presidente. Desafortunadamente, en un país tan polarizado, nadie del otro lado del espectro político jamás reconocerá los logros de Biden. Pero creo que el país como tal eventualmente lo reconocerá. Desde que Biden anunció la renuncia a la nominación y su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, la campaña de Harris recaudó más de $27,5 millones en pequeñas donaciones en solo 5 horas. Regreso con ustedes, Ilia y Félix. Muchas gracias, Angie. Bueno, en segundo les contaremos cómo hace 25 días la candidatura de Joe Biden empezó a desmoronarse.
Las campañas políticas pueden ser muy frágiles. Una mala participación en un debate, una declaración desafortunada o la revelación de un secreto escandaloso pueden tener consecuencias serias y en algunos casos irreparables. Así es, Félix. Danay Rivero nos muestra lo que sucedió en estos últimos 25 días de campaña y la vida de Joe Biden y su sueño de ser candidato del Partido Demócrata a la reelección. El declive político del presidente Joe Biden se veía venir desde hace algunas semanas. Los últimos 25 días marcaron la diferencia en su carrera política. Los tropezones comenzaron a sentirse con el primer debate presidencial el 27 de junio entre el mandatario y el expresidente Donald Trump en Atlanta. Luego de su participación, llovieron las críticas por su pobre desempeño. President Trump. I really don't know what he said at the end of that sentence. Y aunque su campaña le achacó su pobre participación a un resfriado, las encuestas favorecieron a Trump. En los próximos días, Biden continuó su agenda de campaña. Visitó Carolina del Norte y Nueva York, también Hamptons y Nueva Jersey, para recaudar fondos antes de retirarse a Camp David, donde su familia aparentemente lo animó a seguir en la contienda. Pero ni los votantes ni sus partidarios pasaban la página. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, puso en duda si Biden debía continuar o no en la contienda para la reelección. Now, again, I think it's a legitimate question to say, is this an episode or is this a condition? Pelosi no sería la única alarmada. Una lista de demócratas que se fue incrementando al pasar de los días también expresaron su preocupación. Pero a pesar de la presión, la vocera de la Casa Blanca reiteró en rueda de prensa que Biden no dejaría la contienda y se mantendría hasta el final. Pero el día de independencia, Biden dijo por primera vez en una entrevista con el locutor de radio de Milwaukee, Earl Ingram, esto. I screwed up. I made a mistake. That's 90 minutes on stage. Look at what I've done in 3.5 years. Y un día después realizó su primera entrevista televisada tras el debate presidencial. El periodista de la cadena ABC, George Stephanopoulos, lo cuestionó sobre el tema que estaba en boca de todos, el debate. It was a bad episode. No indication of any serious condition. I was exhausted. I didn't listen to my instincts in terms of preparing, and I had a bad night. Las reacciones de peso económico comenzaron a surgir. George Clooney, uno de los principales recaudadores de fondos demócratas, publicó un artículo de opinión en el The New York Times en el que instó públicamente a Biden a dimitir. Y en la segunda semana de julio, en una esperada rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en la capital del país, Biden respondió a la primera pregunta equivocándose sobre el apellido de la vicepresidenta. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president. I think she was not qualified to be president. Uno de muchos errores que cometió durante el evento. No one's saying that. No poll says that. El expresidente Barack Obama también expresó de manera privada su preocupación por la candidatura de Biden. Aún así, Biden continuaba firme en su posición y en eventos de campaña. Tras el atentado de asesinato en contra de Donald Trump, Biden salió a hablar a la nación sobre la intolerancia a la violencia. Días después visitó Las Vegas con muchos planes que quedaron pendientes al conocerse su diagnóstico de positivo al COVID-19. Logró visitar el restaurante mexicano Lindo Michoacán para una entrevista que tenía con Univision Radio. Sus otros eventos fueron cancelados ese 17 de julio para retirarse a su casa de Delaware, donde se aislaría. Desde allí gobernaría el país, según la Casa Blanca, quienes reafirmaron que este se quedaría en la campaña. Pero 4 días después, el propio Biden anunció en redes sociales su retiro de la contienda presidencial. Muchas gracias a Danay Rivero. Así es, y justo hablando de la candidatura de Joe Biden, hasta hoy muchos se preguntan qué sigue en la campaña presidencial del lado demócrata. Vamos a regresar con el analista Fabián Núñez. Fabián, háblanos sobre el procedimiento en la convención demócrata que se va a llevar a cabo en Chicago en solo un mes. Bueno, mira, parece que tengo entendido que el lunes o el martes se va a convocar una reunión del grupo que establece las reglas para la convención, para determinar si se le tiene que hacer un cambio o no a las reglas de la convención. Como nosotros sabíamos la semana pasada, el presidente Biden
había pedido que se diera un voto electrónico para que su nominación fuera de manera formal, hecha en la convención, pero digitalmente los votos se someten antes de la convención. Eso puede cambiar, no sabemos, pero lo que sí sabemos por seguro es de que se han sumado tantas personas a la candidatura de Kamala Harris como nuestra precandidata a la presidencia, de que a mí se me hace muy difícil ver que otra persona de peso político entre a la contienda. Así es que la única conversación ahorita es cómo se va a llevar a cabo esto y eventualmente quién sería su candidato como vicepresidente en el boleto Kamala, ya sea Roy Cooper, Shapiro, o en el caso de Mark Kelly, que parece que su nombre se ha mencionado mucho también. Pero la verdad de las cosas es que esas reglas se van a establecer en los siguientes días. Yo pienso que para el martes en la tarde ya vamos a saber en concreto cuál va a ser ese proceso dentro del partido para nominar a nuestro candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Fabián, muchísimas gracias. Y ahora pasamos con Jaime Flores de la campaña Trump-Vance. Y Jaime, te quería preguntar, el tema de los debates. Esta tarde el expresidente Trump escribió varios mensajes y en uno de ellos indicaba que estaba en duda si participaba en el debate que se iba a realizar en la cadena ABC y que él proponía uno en la cadena Fox. ¿Tú crees que se vaya a dar un debate entre el expresidente y la posible candidata Kamala Harris? Eso está por verse, sí. Ojalá esta vez las reglas sean un poco más ecuánimes. La vez pasada hubo reglas pues impuestas por el presidente Biden en el sentido de que no hubiera público, en el sentido de que se apagaran los micrófonos, en fin, una serie de cosas que eran mucho más convenientes para él que para el presidente Trump. Y hay otro problema que los demócratas tendrán que enfrentar y es que ya el candidato Joe Biden tiene 14 millones de votos, de gente que votó en las elecciones primarias por él. Y esa voluntad de esas personas no se puede desconocer de un plumazo ni por una decisión de un comité. Esas 14 millones de personas votaron por Joe Biden, no votaron ni por Kamala Harris, ni votaron por ninguno de los otros candidatos, de manera que eso lo tendrán que resolver. Y otro tema que también tendrán que estudiar y ver cómo encuentran una solución es el tema de los recursos de la campaña, porque los recursos de la campaña fueron donados para la campaña de Joe Biden, no para la campaña de Kamala Harris. Eso puede ser un poco más fácil si es Kamala la candidata, porque de todas maneras ella haría parte del boleto. Pero si es otro candidato, no se pueden usar esos recursos así tan fácilmente. Pues Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. En los próximos días tendremos muchas oportunidades para hablar contigo del tema que seguirá en discusión. Así es, muchísimas gracias, Jaime. En segundo, las pistas de una de las recientes entrevistas con el presidente Biden. Volvemos.
Con esta edición especial de Aquí Ahora, Demócratas, una carrera contra el tiempo. El presidente Biden le concedió recientemente una entrevista al productor Luis Sandoval de Euforia. Así es, Luis nos acompaña en vivo desde California. Luis, un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos, ¿dijo el presidente algo en esta entrevista que resulte especialmente relevante esta noche? En ese momento, sí, Ilia, Félix, gracias por el tiempo. Fíjate que la última pregunta precisamente que tuvimos en esta conversación, yo le dije al presidente, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado en la historia de Estados Unidos? Y me dijo como un hombre que sirvió a su país y como una persona que le dio la oportunidad a otras personas. Dijo como alguien que le daba pues la oportunidad a alguien ordinario de hacer algo extraordinario. Yo me quedo con eso. Pues yo creo que es muy diciente, realmente. People are now saying he's 81 years old. What happens when he's 84 years old? What happens excuse me, when he's 85 years old? I was smart enough to know with age comes wisdom. I know the difference between the truth and lies. We've gotten more done in 4 years for the American people, including the Latino community, than any president ever has in a 4-year period. And I think that's what this election is about. It's about what do we believe are the basic tenets of American democracy. That's why I always say it's about democracy. People say I'm being hyperbolic. It's democracy. It's democracy. That's what it's about. And that's what we're going to continue to fight for. En esta entrevista hablamos, pues por supuesto, de las personas que le estaban pidiendo que se retirara de la campaña. Hablamos de migración, de derechos de las minorías. Y bueno, como pudieron escuchar ahí, pues el presidente estuvo tosiendo un par de veces. Esta fue la última entrevista que él dio como candidato a la reelección. Minutos después de haber terminado nuestra entrevista, nos enteramos que el presidente estaba volando de regreso a Delaware y que cancelaba todos los eventos públicos porque había dado positivo a COVID. Así es que, bueno, yo me quedo con esto, ¿no, chicos? Que es, pues, sí, prácticamente es un momento histórico. Su última entrevista nos la concedió a nosotros como candidato a la reelección. Pues realmente un documento histórico y por lo que se ve, hay momentos que él tenía esa lucidez y después tenía esos baches que eran lo que generaron tantos problemas en las últimas semanas. Así es. Gracias, Luis, por compartir tus impresiones con nosotros. Estás desde California. Vamos a regresar con Blanca Rosa Vilches. Ella está en Delaware. Blanca Rosa, precisamente, ¿qué sabemos del estado de salud del presidente? Si podrá volver a la Casa Blanca como se tiene anunciado. Félix, Ilia, sí, buenas noches una vez más. Efectivamente, hasta anoche el presidente Biden continuaba dando positivo al COVID. Hoy no se le ha hecho la prueba, pero la campaña ya dijo que mañana no tiene programado ninguna actividad. El transcurso de esta noche y toda la tarde, el presidente ha estado en constante reunión telefónica con gobernadores demócratas y legisladores y también gente que lo apoya a nivel nacional. Por supuesto, para ver cuál es el siguiente paso en términos de la logística. Y también, por supuesto, que va a regresar a Washington a más tardar este martes. Regreso con ustedes. Blanca, algunos grupos de personas están frente a la Casa Blanca con avisos dándole las gracias al presidente Biden. ¿Has visto algo parecido en su casa de Delaware? No, porque estar totalmente bloqueado en realidad desde esta mañana, cuando nos hemos tratado de acercar, empezaron a bloquear parte de la casa y alrededor de 3 o 4 cuadras ya no puedes ingresar, que era algo muy distinto que sí pudimos estar mucho más cerca hasta esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Blanca Rosa. Buenas noches. Y pasamos nuevamente a la capital del país. Claudia Uceda nos tiene la información porque se viene una semana muy intensa en la capital. Muchísima actividad política. Claudia, adelante. Y lo que se nos viene, también sabemos en estos momentos que pues hace unas horas el líder del Senado, Chuck Schumer, habló con Kamala Harris. Por un lado, lo que vamos a ver esta semana es a los demócratas pidiendo unión, apoyando a Kamala Harris, pero por el otro vamos a ver a los republicanos ya. El presidente de la Cámara Baja le está pidiendo a Biden que renuncie. ¿Por qué? Porque dice que si no está apto para la reelección, tampoco está apto para ser el presidente. También sabemos que mañana la congresista republicana de Nueva York, Elise
Stefanik ha dicho que va a presentar una resolución condenando el papel de Kamala Harris como el zar de la frontera. Así que estamos viendo que los republicanos le van a querer culpar por el caos en la frontera a Kamala Harris. Con eso regreso con ustedes allá, Félix y Ilia. Y además hay que esperar un discurso que va a hacer el presidente Biden ya en televisión sobre la decisión que ha tomado, que se espera que sea la próxima semana, cuando se encuentre ya en la Casa Blanca. Y el primer evento público de Kamala Harris mañana por la mañana. Así es. Muchísimas gracias. Y todo esto ha dado en 2 semanas, en 2 fines de semana, con noticias que han estremecido a la nación y al mundo. Primero, el intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump, la renuncia a la campaña de reelección del presidente Biden y su apoyo a la candidatura de Kamala Harris. Así es, son 3 sucesos que cambiarán el rumbo de la carrera por alcanzar la Casa Blanca este noviembre y que la revista Time capturó magistralmente en su portada. Ahí la están viendo ustedes. Así que, Félix, vienen momentos de gran expectativa, una convención demócrata en 28 días, unas elecciones presidenciales en 106 días y también un futuro por definir. Han pasado tantas cosas que son de esos hechos que uno lee solo en los libros de historia. Y lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es realmente histórico. Se hablará mucho de esto. Las consecuencias todavía no las conocemos, las estaremos informando acá, pero estamos presenciando hechos históricos. Y muchas veces se abusa eso de un acontecimiento histórico, pero lo que ha pasado en estas últimas 2 semanas es realmente histórico. Va a pasar a los libros de historia. Así que queremos invitarlo a que se mantenga informado con Univisión. Recuerde que su voz es su voto. Participe en la democracia, participe en las elecciones. Y yo los espero en un ratico en la edición nocturna. Gracias por acompañarme aquí y ahora. Nos vemos. A ustedes gracias por su atención.